Hola, mi nombre es Natalia Rangel Vázquez y en este video voy a resolver cuatro problemas. El primer problema es un problema de sistema equivalente mediante un sistema de fuerza par. Veremos cómo reducir todas las fuerzas y momentos aplicados en el tubo a una fuerza resultante y un momento en O. Para empezar, para empezar viendo la figura, podemos ver que aquí tenemos una fuerza de 300 newtons que actúa vertical hacia el eje Z positivo. Tenemos, que sale del punto A. Tenemos otra fuerza que sale de nuestro punto B, que es de 200 newtons y está inclinada formando un ángulo de 45 grados con la horizontal, que tiene sus componentes en X positiva y Z negativa. Por último, tenemos otra fuerza saliendo del punto C de 100 newtons que está hacia Y positiva. Además, tenemos dos pares libres, o sea, momentos. Tenemos uno de 100 newtons por metro que está alrededor del eje Z positivo y tenemos otro de 180 newtons por metro que está em, en la barra inclinada con dirección en el plano XZ. Vamos a buscar la fuerza equivalente FR y el momento en O. Podemos observar que nos dan las coordenadas y las distancias entre punto y punto. De O a tenemos 0,5 metros, de A a B tenemos 0,6 metros, de B y por último de B a C tenemos 0,8 metros. El primer paso es expresar nuestras fuerzas de manera vectorial. Para empezar, nuestra fuerza uno va a ser la de 300 newtons y podemos ver que solo tiene componente en Z. O sea, van a ser 300 en K. Por aquí la tenemos. Y luego nuestra fuerza 2 la vamos a descomponer ya que tiene sus componentes en X y en Z. Aquí tenemos que va a ser la fuerza de 200 por el coseno de 45 grados, ya que está formando un ángulo de 45 menos porque su componente en Z es negativa, ya que va hacia abajo, menos 200 por el seno de 45. Por último, nuestra fuerza en el punto C es de 100 newtons y solo tiene componente en J. Y es así, es positiva. Y como en el problema nos están pidiendo el momento de par en el punto O, vamos a obtener todas las distancias de cada una de las fuerzas a este punto. Podemos ver que de O a tenemos solo componente, bueno, en todos los puntos tenemos solo el componente en Y, ya que no se mueven ni nada. Entonces de O a tenemos 0,0.5,0 metros. De O a B tenemos 0,1.1,0 metros. De O a C tenemos 0,1.1,0 metros. Y por último, vamos a calcular la fuerza resultante. Aquí vamos a sumar todas las componentes de cada una de las fuerzas para obtener la fuerza equivalente que se sustituye en todo el sistema. Por empezar, podemos ver que tenemos aquí la componente en X de nuestra fuerza de 200, nuestra fuerza inclinada. Y aquí tenemos las componentes en K, que las juntamos. Aquí tenemos nuestra componente en Y y obtenemos nuestra fuerza resultante. Ahora vamos a hacer el cálculo del momento en O, es decir, la sumatoria de todos los momentos en el punto de O. Los momentos añadidos no se suman directamente ya que no dependen del punto en sí. Para empezar, vamos a hacer con la operación de producto cruz. Bueno, aquí tenemos la sumatoria de momentos en O y aquí calculamos el momento de la fuerza F1 con respecto al punto O usando el producto cruz entre el vector posición de O a cruz la fuerza. Y así con todos los puntos. Aquí tenemos el vector posición de O a B
cruz su fuerza, de O a C también con su fuerza y añadimos los momentos y realizamos toda la sumatoria. Aquí tenemos las determinantes, que para las determinantes ponemos las distancias que ya habíamos calculado por acá arriba, de O a A, de O a B, de O a C. Y los componentes de cada fuerza, que también ya los calculamos acá arriba. Bueno, los obtuvimos. Y obtenemos, sumamos obviamente los momentos añadidos y vamos a obtener nuestra sumatoria de momentos en O. Y ya obtuvimos nuestra fuerza resultante y nuestro momento en O. El sistema completo es equivalente a aplicar en O la fuerza resultante y el momento par que tenemos aquí. Y pues no hay que olvidar las... Ahora voy con el problema 2. Voy a reemplazar tres fuerzas aplicadas a la barra por una sola fuerza resultante y encontrar dónde actúa medido desde el extremo B. Este es un problema que se resuelve con sistema equivalente mediante una sola fuerza resultante y su localización en el sistema. Bueno, para empezar, vamos con el diagrama y los datos. En esta barra, que es de 14 pies, tenemos tres fuerzas. La primera es de 500 libras y está inclinada con un triángulo de 3, 4 y 5. Aquí podemos verla, que está a 5 pies del extremo A. La segunda es una fuerza de 200 libras que simplemente está vertical hacia abajo y está a 8 pies del extremo A. La tercera y última fuerza es una de 260 libras que también está inclinada y tenemos el triángulo de 5, 12 y 13. Esta fuerza está a 10 pies desde A y pues sabemos que A está a una distancia de 14 pies de B. Para el siguiente paso vamos a obtener la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero para hacer eso tenemos que obtener las componentes de las fuerzas que tenemos inclinadas, sus componentes en X y en Y. Vamos a empezar con la fuerza de 500 libras, que podemos ver aquí que tenemos un triángulo de 3, 4, 5, donde 5 es nuestra hipotenusa, 3 es nuestro cateto, bueno, 3 y 4 son nuestros catetos. Entonces, y podemos ver que la componente en Y es hacia abajo, o sea, negativa, y su componente en X va hacia la izquierda, también es negativa. Entonces, las dos van a ser negativas. Y en X tenemos que va a ser menos porque va hacia la izquierda, 4 quintos por nuestra fuerza de 500 libras. Y en Y tenemos también el menos porque va hacia abajo en la componente Y. 3 quintos por la fuerza de 500 libras. Bueno, ahora vamos a obtener las componentes de nuestra fuerza de 260 libras. Aquí tenemos un triángulo de 5, 12 y 13, donde 13 es nuestra hipotenusa, 12 y 5 son nuestros catetos. Y aquí podemos ver que igual en Y vamos hacia abajo, pero en X, ahora sí, vamos hacia la derecha. Entonces, en su componente en X va a ser positiva y su componente en Y va a ser negativa. Aquí, entonces, nos va a quedar que en X positiva, 5 treceavos por la fuerza de 260 libras. Y acá en Y, la sumatoria de Y nos va a quedar 12 sobre 13 por nuestra fuerza de 260 libras. Ahí sí va a ser negativa debido a que va en Y negativa. En la sumatoria de fuerzas en Y, no olvidemos agregar nuestra fuerza de 200 libras, que solamente tiene componente en y negativa. Aquí la tenemos, menos 200. Y vamos a obtener nuestras sumatorias, que las tenemos. Ahora sí, como ya tenemos cada componente, el de X y Y, podemos obtener la fuerza resultante y su magnitud. La vamos a obtener sumando pues con la fórmula y nos va a quedar este.
Ahora sí, vamos a sacar el ángulo. El ángulo es con respecto a lo horizontal medido hacia abajo. Lo tenemos que teta es igual a tangente opuesta de 740 entre 300, que es más o menos 68 grados. Así que la fuerza resultante apunta hacia la izquierda y hacia abajo unos 68 grados bajo la horizontal. Ahora vamos a obtener el momento total con respecto al extremo A. Para ubicar el punto de aplicación, calculo el momento total con respecto de A. El momento lo generan solo las componentes verticales. Las horizontales no generan momento sobre A porque su línea de acción es horizontal, como podemos observar aquí. Entonces, sí van a pasar por el punto A. Así que solo vamos a utilizar, por ejemplo, aquí las componentes en Y. Por ejemplo, aquí tenemos la componente en Y de la fuerza de 500 por su distancia, que es la distancia entre el punto A y el punto de la fuerza. Aquí lo sumamos con la fuerza de 200 libras por su distancia, que son 8 pies. Y aquí la componente en Y también de la fuerza de 260 libras por su distancia, que son 10 pies. Y obtenemos que el momento en A es 5.500 libras por pies. Bueno, ahora obtengamos la localización de la fuerza resultante. Como solo la componente vertical de la resultante genera momento alrededor de A, tenemos que lo que obtuvimos en Y, que son 740x, es igual a los 5.500 y despejando nos da que x es igual a 7,43 pies medidos desde A. Y como la barra mide 14 pies, o sea, de extremo a extremo B tenemos una distancia de 14 pies, podemos restarle la que obtuvimos a esos 14 pies y vamos a obtener que la X medida desde B es de 6,57 pies. Ahora voy a pasar al problema 3. Voy a reducir cargas distribuidas triangulares y una carga puntual a una fuerza resultante y a un momento equivalente par en O, en este extremo O. Para empezar con el diagrama y con los datos, podemos ver que a la izquierda tenemos una carga triangular que va de 0 a 6 kilonewtons sobre metro. Al centro tenemos otra carga triangular que va de 6 kilonewtons sobre metro a 0. Y al extremo derecho tenemos una carga puntual de 15 kilonewtons que va hacia abajo. Además, en O hay un momento aplicado de 500 kilonewtons por metro. Aquí podemos ver que de O a la carga de 6 tenemos 7,5 metros. Y de esa carga a la otra carga de 15, a la otra fuerza de 15, tenemos 4,5 metros. Bueno, para el primer paso vamos a convertir las cargas distribuidas triangulares en fuerzas concentradas equivalentes. Como las cargas son triangulares, las vamos a reemplazar por fuerzas equivalentes iguales al área. Para empezar, para la fuerza resultante 1, vamos a hacer 1 medio por 7,5 por 6. Esto nos va a dar menos 22,5 kilonewtons. O sea que va hacia abajo. Entonces serían 22,5 kilonewtons hacia abajo. Y la fuerza resultante 2 va a ser 1 medio por 4,5 por 6. Esto nos da menos 13,5 kilonewtons. Igual que la otra, como tenemos el signo negativo, nos dice que va hacia abajo. Entonces son 13,5 kilonewtons hacia abajo. Bueno, ahora vamos a determinar la fuerza resultante total. Aquí vamos a sumar todas las fuerzas que actúan en el eje Y, ya que no tenemos fuerzas en el eje X. Entonces, para obtener esta, vamos a sumar la fuerza resultante 1 y la fuerza resultante 2. Y vamos a también sumar la fuerza resultante que tenemos aquí de 15 kilonewtons. Esto nos da menos 51 kilonewtons.
También por el signo negativo sabemos que es 51 kilonewtons hacia abajo, o sea, en dirección abajo. Ahora vamos a determinar los brazos de palanca, o sea, las distancias desde el punto O. Vamos a ubicar los centroides de cada triángulo. Y en un triángulo, la fuerza actúa a 2/3 de la base desde el vértice o 1/3 desde el otro lado. Entonces, para la distancia 1 tenemos 2/3 por 7,5. Esto nos va a dar 5 metros desde O. Y para la distancia 2 tenemos que es 7,5 más 1/3 por 4,5 que nos da 9 metros desde O. Y sabemos que para nuestra carga puntual de 15 kilonewtons está a 12 metros de O. Ahora vamos a calcular el momento total. Se establece que el momento que genera la nueva fuerza resultante en su ubicación desconocida debe ser igual a la sumatoria de todos los momentos que se generan en el sistema de carga original con respecto al punto O. Y vamos a calcular la suma de momentos en O con horario negativo. Entonces, aquí tenemos la sumatoria de todos los momentos en O. Como podemos ver, son solo componentes en K. Y nuestra resultante sería nuestro momento resultante en O sería igual a menos 914 en componente K, kilonewtons por metro. Para terminar, el sistema de cargas distribuidas y la puntual es equivalente con respecto a O a la fuerza resultante de 51 kilonewtons con signo negativo, ya que es hacia abajo, y el momento en O de menos 914 kilonewtons por metro. Como conozco el área, sustituyo cada distribución triangular por su fuerza equivalente en el centroide. Sumo las fuerzas para obtener la fuerza resultante y momentos para el momento en O. Verifiqué todas las unidades en kilonewtons para las fuerzas y kilonewtons por metro para los momentos. Bueno, ahora voy a explicar el último problema, que es un problema de fuerzas distribuidas. En este problema tenemos una carga distribuida que no es uniforme ni triangular, como podemos ver, sino que cambia según la ecuación. Esta es nuestra ecuación. Está en libras por pies. La viga que tenemos aquí mide 6 pies. Y la carga empieza con un valor de 4 libras sobre pies en el punto O y termina con 8,9 libras sobre pies en el otro extremo. Como la forma no tiene un área fácil de calcular, aquí necesitamos integrar para encontrar la fuerza total. Así que primero la fuerza resultante se obtiene sumando toda la carga, o sea, el área bajo la curva, como podemos ver aquí, toda esta área. Esto se hace con la integral de W que tenemos, o sea, de nuestra ecuación que tenemos aquí en términos de X. Entonces vamos, y esta integral es una integral definida que va de 6 a 0, como podemos ver aquí, ya que tenemos aquí de 6 a 0. Bueno, y aquí realizamos toda la integral y vamos a poner los límites y obtenemos que la fuerza resultante es de 43,6 libras. Entonces, toda la carga distribuida se puede reemplazar por solo una fuerza equivalente de 43,6 libras hacia abajo. Ahora, solo falta saber dónde actúa esa fuerza. Para eso, vamos a igualar los momentos, vamos a igualar todos los momentos. El momento total de la carga distribuida debe ser igual al momento de esa fuerza concentrada. Eso es decir, que esta es esta función. Entonces vamos a igualar las dos integrales. Por aquí las tenemos y al resolver cada lado por separado, podemos, primero, de un lado obtenemos que tenemos 142,54 libras por pies.
Y al igualar y despejar, obtenemos que son 3,27 pies desde el punto O. Así que la fuerza resultante total es de 43,6 libras hacia abajo y está ubicada a 3,27 pies del punto O. En resumen, cuando el área no es igual de simple como como el otro ejercicio, se usa la integración para la magnitud y otra para su posición. De esta forma, encontramos una fuerza equivalente que tiene el mismo efecto que toda la carga distribuida.